Hola, mi nombre es Dorancé Becerra Moreno, soy docente de planta del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander y el día de hoy hablaremos sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales in situ, temática dentro de la asignatura de procesos de tratamiento 1 del octavo semestre del programa de Ingeniería Ambiental. Para empezar definiremos el concepto de agua residual. Como ustedes pueden observar, en esta diapositiva tenemos tres diferentes conceptos para esta misma definición. Si nosotros hacemos una revisión de literatura en 10 fuentes bibliográficas, encontraremos 10 definiciones diferentes. Si lo hacemos en 15, encontraremos nuevamente 15 definiciones diferentes. Por lo cual es necesario, para abordar esta temática de manera correcta, poder definir desde nuestras necesidades este concepto. Entonces empecemos con la primera definición. Tenemos que aguas residuales son las aguas procedentes de hogares o de la industria que se recogen y se transportan por el sistema de alcantarillado, tuberías o túneles. Como ustedes pueden observar, esta definición es excluyente desde el punto de vista de que solamente limita las aguas residuales a aquellas que son transportadas a través de sistemas de alcantarillado, dejando por fuera, por ejemplo, las aguas residuales de las zonas rurales en donde no hay sistemas de alcantarillado, pero igual las comunidades generan aguas residuales. O el caso de las aguas residuales generadas por las personas que viven en zonas de asentamiento subnormal, en la zona urbana, es decir, las invasiones, en donde a pesar de no haber sistemas de alcantarillado, sí hay generación de aguas residuales. Por lo tanto, esta definición no es acorde a nuestra necesidad y la vamos a descartar. Una segunda definición es aquel desecho líquido proveniente de residencias, edificios, instituciones, fábricas o industrias. De esta definición observamos que deja por fuera aguas residuales importantes en nuestro departamento de Norte de Santander, por ejemplo, las aguas residuales agrícolas y las aguas residuales pecuarias que no estarían incluidas dentro de esta definición, por lo tanto la dejamos nuevamente por fuera este concepto. Finalmente vamos a ver la definición que es acorde a nuestras necesidades. Tenemos que agua residual es aquella que procede del empleo de un agua natural o de la red en un uso determinado, es decir, cualquier agua que es utilizada con cualquier finalidad, ese desecho que se genera es un agua residual. Esta será nuestra definición de trabajo. Ahora definiremos qué es el tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la eliminación, la disminución de la concentración o el volumen de los residuos o su conversión en formas más estables, es decir, todo lo que hagamos para reducir o eliminar la contaminación y los impactos generados por el agua residual. En este sentido, los sistemas de tratamiento de aguas residuales in situ son aquellos que se utilizan en lugares aislados donde no existen redes de alcantarillado o donde se requiere remover la cantidad de sólidos suspendidos antes de verter el agua residual al sistema de alcantarillado, es decir, aquellos sistemas que se utilizan en los lugares en donde se generan las aguas residuales, por ejemplo, en la zona rural en donde se tratan las aguas residuales dentro del mismo lote de la vivienda antes de ser descargados a un cuerpo de agua receptor o al terreno, o en fábricas en donde es necesario tratar las aguas residuales antes de ser descargadas al alcantarillado para evitar generar efectos dañinos sobre el ambiente. En cuanto a las alternativas para implementar en un sistema de tratamiento de aguas residuales in situ, tenemos diferentes procesos y operaciones, alternativas como la trampa de grasas, el tanque séptico, el tanque IMOF, humedales artificiales de flujo sumergido o subsuperficial, filtros intermitentes, filtros sumergidos aireados, campos de infiltración y lagunas de evaporación. El día de hoy solamente abordaremos las alternativas más utilizadas en nuestro contexto, en el contexto del departamento de Norte de Santander, es decir, las trampas de grasas, el tanque séptico, los humedales artificiales de flujo subsuperficial o sumergido. Empecemos entonces con las trampas de grasas. Las trampas de grasas son pequeños tanques de espumadores provistos de una tubería de entrada sumergida y de una tubería de salida que parte desde cerca del fondo. Su funcionamiento es bastante simple. Tenemos el agua que entra por un extremo del tanque, sale por el extremo opuesto del mismo. Las grasas, al ser menos densas que el agua, tienden a flotar y son retenidas en la superficie del tanque. Son retenidas en esta zona, con lo cual tenemos un agua libre de este contaminante a la salida, con remociones de grasas y aceites cercanas al 80%. Es decir, tenemos un agua residual tratada libre de grasas y aceites en donde el contenido final es cercano al 20% del inicial. La segunda alternativa que tenemos es el tanque séptico, que es una cámara de sedimentación subterránea sellada en la que las aguas residuales son objeto de tratamiento parcial por separación de sólidos convirtiéndose en fangos y en espuma. En este pozo séptico se remueven tres tipos de contaminantes. Tenemos la entrada sumergida al tanque séptico, la salida igualmente sumergida,
del mismo tanque, las grasas y aceites que son menos densas que el agua son recogidas en la superficie y extraídas desde allí. Los sólidos que son más densos que el agua sedimentan y son recogidos en el fondo del tanque. Y la materia orgánica presente en el agua residual a la entrada es degradada por acción de los microorganismos presentes dentro del tanque séptico en condiciones anaerobias, con lo cual tendremos un agua residual libre de grasas y aceites, libre de materia orgánica y libre de sólidos sedimentables. La remoción de grasas y aceites está cercana al 80%, la remoción de materia orgánica es cercana al 50% y la remoción de sólidos sedimentables es cercana al 70%. Si bien el avance en el tratamiento y descontaminación del agua residual es considerable, no es suficiente para lograr una protección adecuada del cuerpo de agua receptor o del terreno en donde vamos a disponer las aguas. Por lo tanto, es necesario complementar este tanque séptico con unidades adicionales. Caso, por ejemplo, del filtro anaerobio, que es un complemento perfecto para esta unidad. Vemos acá el filtro anaerobio y acá vemos acá el pozo séptico y acá el filtro anaerobio, en donde el agua al ser tratada se hace pasar a través de un cuerpo poroso piedra, que lo vemos aquí en esta zona, llevándola al contacto con una fina biopelícula de microorganismos adheridos a la superficie. Los microorganismos se adhieren a las piedras que tenemos acá y el agua residual al atravesar las piedras entra en contacto con los microorganismos que van a lograr la degradación de la materia orgánica, con lo cual la remoción de materia orgánica es cercana al 70% y la remoción de sólidos cercana al 80%. Con lo cual tenemos un avance mucho mayor en el tratamiento del agua residual, el cual no siempre es suficiente, y tenemos una unidad final de tratamiento, que es una unidad de tratamiento terciario, que son los humedales artificiales de flujo sumergido, en los cuales el agua residual entra por un extremo, sale por un extremo. En la zona intermedia tenemos un lecho de piedra o un lecho poroso, en donde hay un crecimiento de unos microorganismos y sirven de soporte para el crecimiento de unas plantas que las observamos acá, plantas que le brindan soporte a los microorganismos y adicionalmente generan una aireación del agua, una oxigenación de la misma, con lo cual los microorganismos que crecen en esta zona son aerobios, microorganismos que tienen una alta eficiencia en la remoción de materia orgánica, con lo cual la remoción de materia orgánica es mucho mayor y de sólidos sedimentables igual. Tendremos entonces una remoción de materia orgánica muy superior al 90%, cercana al 99% dependiendo de las condiciones de diseño, de construcción y de operación, y remociones de sólidos igualmente apreciables, cercanas al 99%, lógicamente dependiendo de cómo haya sido diseñado y construido este humedal artificial. Al implementar estas tres alternativas de tratamiento, podremos garantizar que el agua residual tratada cumple con unas condiciones legales necesarias para ser descargadas sobre los cuerpos de agua receptor o sobre el terreno, y que asimismo van a lograr la protección de los recursos naturales, lo cual significa un avance en la protección del medio ambiente. Muchas gracias.